con ustedes. Me parece que es importante la solidaridad que ha venido ejerciendo en primer lugar la sociedad civil, los ciudadanos y ecuatorianos que se han hecho presentes con sus donativos principalmente, y obviamente aquí se puede también evidenciar la ineptitud e incapacidad total del gobierno para responder a un desastre natural, ¿no? Durante varios años se han creado instancias como la Secretaría de Riesgos, que reemplazó a la Defensa Civil, y otras instancias que se preveían que iban a manejar técnicamente el asunto, pero han brillado por su ausencia. Yo creo que la primera ayuda evidentemente ha sido de la sociedad civil, y hoy queda la tarea de la reconstrucción, y esta tarea de la reconstrucción bajo ningún punto de vista puede ser cargada al pueblo ecuatoriano mediante más impuestos. Yo recuerdo en campaña que el propio presidente de la República señaló que no solo iba a reducir el IVA del 12 al 10%, sino a generar una serie de incentivos, pero hoy vemos que se le mete la mano al bolsillo al pueblo ecuatoriano y se hace una serie de medidas antipopulares, ¿no? Mater, pero ¿no cree usted que este no es el primer terremoto? Porque al decir del gobierno, ellos son realmente los que provocaron un terremoto al desmontar la infraestructura que tenía la larga noche neoliberal que ha gobernado este país y saqueado, de acuerdo a las declaraciones de ayer, a los fondos públicos. Doctor Norero, antes de que conteste la pregunta, sí sería bueno dar a conocer un poco de quién es nuestro invitado, quién es nuestro entrevistado. Así que sí me gustaría decir que se trata del ex integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿verdad? Coordinador nacional de la Comisión Anticorrupción y subdirector de Diario Expreso de Guayaquil. 5 años fue precisamente miembro del Consejo de Participación Ciudadana. Para ubicar a nuestros oyentes y que más o menos sepan el testimonio de quién están escuchando. Así que ahora sí, por favor, hay una pregunta planteada. Hay una pregunta para luego continuar. Sí, con todo gusto. Vea, yo creo que Pinocho es un niño sincero al lado del presidente de la República, y todos estos 9 años hemos evidentemente pasado, aparte del desastre natural, ya teníamos un tsunami económico que venía afectando a las familias ecuatorianas. Recuerde usted que antes del terremoto se hablaba ya de lo que aprobó la Asamblea en estos días, que fue el incremento a las bebidas azucaradas, la imposición del dinero electrónico y una serie de impuestos más, pero antes ya se venían generando otros golpes a la economía popular: el incremento de los pasajes, la imposición de las cocinas de inducción, el tema de las salvaguardias que dispararon el costo de la vida y una serie de medidas en contra de los sectores populares. En ese contexto hemos señalado que existen medidas alternativas para salir de la crisis, y una de ellas es combatir la corrupción, y efectivamente el día de ayer que estuvimos en este foro donde nos invitó el Observatorio de Derechos y Justicia, el Frente Popular, el profesor Luis Chancay, el doctor Herrería, explicamos las razones o las alternativas para no tomar medidas en contra de los sectores populares. El Ecuador anualmente pierde 8.000 millones de dólares por corrupción, y esto es una acción que en función de 5 años que hemos estado al interior de un organismo que debía combatir la corrupción, pero lamentablemente una mayoría sumisa de 5 exconsejeros no lo permitió porque se archivaban casos ¿Qué pudo investigar entonces David Rosero cuando fue miembro del Consejo de Participación Ciudadana? Antes de esa pregunta quisiera preguntarle ¿cuál es la fuente para decir que el 24% del presupuesto general del Estado se va a porque es escalofriante realmente hablar de 8.000 millones? ¿Cuál es la fuente, por favor? Bueno, básicamente es una proyección que hemos hecho dentro de la institución cuando tuvimos la oportunidad de estar en el Consejo. Le voy a dar los indicadores. O declarar qué tipo de corrupción usted la califica, porque no necesariamente tiene que ser coima, sino que puede ser despilfarro, puede ser una serie. Así es, tiene que ver con varios indicadores. Claro. En primer lugar, existe un indicador fundamental que tiene que ver precisamente con el presupuesto general del Estado. En 2002, la ex Comisión de Control Cívico contra la Corrupción hizo un estudio donde el Ecuador perdía 2.000 millones de dólares por temas de corrupción. En el 2002, hablo hace 14 años, el presupuesto general del Estado ascendía a 4.400 millones de dólares. Hoy es 8 veces más. Y también el PIB se ha incrementado en 4 veces más. Este es un primer indicador en señalar que el incremento de la corrupción es directamente proporcional a la concentración es una burbuja, del poder. Es una burbuja. Ahora, no es cierto que el país ha crecido.
solamente por el tema del precio del barril del petróleo. Así nada es, más. pero mire usted que este gobierno ha manejado alrededor de 250.000 millones de dólares, y el segundo indicador tiene que ver que de esos 250.000 millones de dólares, solo menos del 20% ha ido a inversión efectiva para los sectores populares, el resto ha sido gasto corriente. El segundo indicador, el incremento de las obras públicas o las obras emblemáticas en su precio. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, la ruta Collas al nuevo aeropuerto de Quito, 11.7 kilómetros a 16.9 millones el kilómetro cuadrado, cuando en Europa un kilómetro cuadrado de carretera cuesta $250.000, o en Latinoamérica un kilómetro de carretera cuesta entre 900.000 y $2 millones. Es decir, aquí cuesta 8 veces más un kilómetro de carretera. Se decía que iba a costar 70 millones y terminó costando 198 millones de dólares. Pero de esto tenemos varios durante estos 9 años de gobierno. Refinería del Pacífico, hidroeléctricas, tenemos obras emblemáticas como el edificio de la UNASUR y una serie de acciones que han generado esto. ¿Cuál otro indicador? El despilfarro de los recursos públicos. 169 millones de dólares anuales gastan las 5 funciones del Estado: ejecutivo, legislativo, electoral, judicial y de transparencia en propaganda. Con 169 millones se podrían construir miles de viviendas para los damnificados hoy en Esmeraldas y Manabí, por ejemplo. Y también se generarían carreteras para reestructurar toda la red vial. Otro indicador, cuando estuvimos en el Consejo de Participación Ciudadana, de cada 100 denuncias, 89 se archivaban o no se admitían, y solo 11 se investigaban. Esto era un factor que generaba también una opacidad, porque básicamente una mayoría no le interesaba investigar y se archivaban los casos. El presidente de la República, cuando conoció estos resultados, mandó a realizar un índice de transparencia al Consejo de Participación, porque la organización internacional Transparencia Internacional ubica al Estado ecuatoriano como uno de los países más corruptos del mundo. 32 sobre 100 en transparencia, donde 100 es más transparente y 0 es más corrupto. Ecuador tenía la calificación de 32 sobre 100, es decir, perdíamos el año. Cuando hicimos el indicador nacional, el indicador de transparencia dio 52 sobre 100, es decir, 5 sobre 10 o 10 sobre 20. No llegábamos ni a supletorio, igual perdíamos el año en transparencia institucional. ¿Por qué más se ha incrementado la corrupción? La ley de comunicación, que golpea el periodismo de investigación, que obstaculiza la tarea de los periodistas. También tenemos la falta de fiscalización de la Asamblea. El pueblo la llamó la Comisión de Archivo porque no hacían absolutamente nada. Con las enmiendas se quitaron a la Contraloría General del Estado la posibilidad de auditar la gestión de las instituciones, y a esto súmele una serie de elementos de despilfarro, no solo en propaganda, en viajes internacionales, en sándwiches, en ministerios de la felicidad, en banquetes, en fiestas de Carondelet. Todo esto da como corolario esta cifra alarmante, que bien podría constituir un recurso para no solo reconstruir las provincias de Esmeraldas, Manabí y Santo Domingo, sino también de salir de la crisis con empleo productivo. Pero en esta dialéctica que generan los movimientos sociales, el propio gobierno, parecería que se pierde en la nada, porque la retórica con la maquinaria propagandística que tiene a su favor el gobierno, es muy fácil seguir echando mensajes y propaganda y publicidad que desvanecen cualquier intento serio, como en el caso de ustedes quieran darlo a conocer al país. ¿Por qué no pasan ya de la retórica a la acción? Bueno, lo hemos hecho y hemos presentado varios casos ante el país que son de conocimiento público. No solo mire qué es lo que pasa, que el que debe investigar es el primer cuestionado en el país, pues. Una vergüenza. O sea, si yo estuviera en sus zapatos debería haber renunciado hace tiempos, pero cuando estuve en el Consejo de Participación, por ejemplo, yo no voté por este personaje que hoy es fiscal general del Estado, pues. Y que se lo acusa por las mismas cosas de de hace 5 años. Y nos decían que esto no es así, que hay politiquería, que hay manipulación, pero evidentemente yo creo que el incremento de la corrupción en el Ecuador es directamente proporcional a la concentración de poder. Por eso planteamos que el nuevo gobierno, la nueva asamblea deben crear
una ley para la elección de autoridades de control, fiscal, contralor, CNE, Tribunal Contencioso Electoral, Defensor del Pueblo, los superintendentes que ni siquiera vienen por concurso de méritos, para que todas estas autoridades sean elegidas por el voto popular, como hay en Estados Unidos, que una parte de la justicia se elige por voto popular, o en Bolivia también, que ciertas autoridades se las elige. No volver al antiguo reparto del Congreso Nacional, pero tampoco a la palancocracia, pero por eso, peor la palancocracia. Necesitamos ir a un proceso de elección popular, y esto es una acción para debatir. Más legítimo es que el pueblo elija que 5 alzamanos o 7 sumisos, como hay ahora, planteen un voto en función de intereses del gobierno coyunturalmente elegido. Cuando usted fue miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, máster David Rosero, ¿pudieron analizar e investigar? Mayor de $200.000 a declarar dónde tiene sus bienes, y si no lo hace, ahí está la inmoralidad, y ahí está incluso el tema de elevación tributaria. El propio